buenas noches, esto es En Acción con Alejandro Martorell, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. La transmisión de nuestro programa se da a través del canal de YouTube de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, BHTV, tu canal por cable más, Ves Cable, Conectados TV, 29 operadores de cable y se reproduce también por las redes sociales. Hoy contamos con la presencia de Juan Sheput Moore para analizar los últimos acontecimientos políticos ocurridos en el Perú. Juan Sheput es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en perspectiva y pensamiento estratégico por la Universidad Externado de Colombia. Ha desempeñado varios cargos políticos, entre los que destacamos ministro de Trabajo en el año 2005, durante la administración de Alejandro Toledo, congresista de la República durante el periodo 2016-2019 y ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en 2020 bajo la presidencia constitucional de Manuel Merino. Además, asiste con regularidad a diferentes medios de comunicación y es columnista de análisis político. Bienvenido, señor Cheput. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Las gracias a ti, estimado Alejandro. Encantado de conversar, Bueno, si le parece, entremos en materia. por supuesto. Hace unos días usted publicó un interesante artículo en El Montonero a propósito de las elecciones presidenciales. En su artículo menciona el caso de Francia, de Estados Unidos y del Perú. También menciona que los potenciales candidatos deben afrontar las elecciones con sentido de responsabilidad y que el diseño electoral peruano ha adelantado de manera innecesaria el calendario electoral. ¿En qué medida este diseño electoral afecta nuestra política doméstica y cuáles son los arreglos institucionales que deberían realizarse para solucionar este conflicto? Bueno, en primer lugar, quita los reflectores del gobierno, y eso ya es un problema. En un país en el cual el gobierno necesita de una conciencia crítica, sea de los medios de comunicación fundamentalmente o del propio Congreso u otros actores políticos, hoy día estamos enfrascados en una discusión bizantina, en su momento explicaré por qué, respecto a potenciales candidatos como Alberto Fujimori, Hernando de Soto, expresidentes, personas que se cambian de un partido a otro, es decir, la banalización total de la política. Yo la verdad es que en todo el espacio político en el cual tengo un activismo comprometido, desde Ujú. los 17, 18 años, nunca he visto que a 2 años y medio de las elecciones, a 2 años de las elecciones e ingresando al cuarto año de gobierno, se esté hablando ya de candidatos y estos estén planteando sus diversos puntos de vista en los medios de comunicación. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, en el Perú, y esta es responsabilidad directa de algunos medios de comunicación que hacen de la estadística un método cuantitativo químicamente puro y no mencionan la parte cualitativa, como el comercio. Hablan de 18.000 candidatos se pasaron de un lugar a otro, son 900 personas que cambian de bancada, como si eso fuera natural. O sea, se plantea la estadística como si fuera algo natural sin venir acompañado del riguroso examen político de lo que eso significa. Estamos institucionalizando el transfugismo. Ujú. No debería a nosotros eh, generar una especie de aceptación el hecho de que se estén inscribiendo a último momento, que renuncien a un partido y se pasen a otro, o que presenten como noticia que el señor, por ejemplo, ¿no? Yo lo uso como ejemplo porque lo he escuchado, ¿no? El señor Málaga que dice, tengo 4 opciones, ¿no? O sea, yo jamás en mi vida me he planteado ese dilema. O sea, él tiene 4 posiciones políticas, 4 vinculaciones ideológicas, 4 afecciones programáticas, o sea, él no piensa en un programa, él no piensa en una ideología, él no piensa en un modo de ver el Perú, él piensa en ser candidato, Ujú. ¿no? Así de simple. Y así te podría mencionar una serie de hechos que demuestran, pues, de que en el Perú de hoy, la electoralitis ha reemplazado a lo que es la política. Por eso yo menciono los casos de Francia, en el cual, independientemente de mis simpatías, cuando se ve un adversario político de Polendas, en este caso el Frente de Derecha, bueno, ¿qué hicieron los izquierdistas? Se retiraron en masa para unificar las fuerzas de izquierda que al final derrotaron al grupo de la señora Le Pen. O en el mismo Estados Unidos,
donde valientemente los parlamentarios, los representantes y los senadores le están pidiendo al señor Biden que se retire, e inclusive sus principales sponsors. Acá en el Perú no. Acá aceptamos con naturalidad que una persona tenga 85 años y en el momento de gobernar tenga 87, o que otra persona a los 84 esté pensando que va a entrar a un mar de rosa cuando tenga 86. O sea, me parece una irresponsabilidad tremenda que legitimemos eso y ni siquiera haya ni una crítica. Perfecto, y en esa misma línea, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que hay más de 25 partidos políticos habilitados para participar en los próximos comicios. ¿Considera que es útil esta pluralidad partidaria o por el contrario considera que esta abrumadora presencia de partidos políticos es perjudicial para los electores? Somos el hazmerreír, Alejandro, somos el hazmerreír. En ningún país se pueden presentar pues, hasta 40 candidatos. En estos momentos ya formalmente inscritos hay más de 30 y Ujú, potencialmente 19. tenemos acerca de 20 partidos, de los cuales supongamos que se queden 10 más, ya estaríamos hablando de 40. Y si a eso le agregamos el hecho que se castiga la política de alianzas, agregando un punto a la valla que se requiere para poder continuar teniendo cartón dentro del contexto electoral, pues simplemente estamos a puertas del desastre. El Perú no tiene un capital humano valioso como para desagregarlo en 40 candidaturas. De Si acuerdo. estamos hablando de 130 congresistas, por poner un piso, que es lo que dice la Constitución, un mínimo de 130, asumamos que no acabamos con el mínimo, y un mínimo de 60, 190, redondeemos en 200, que podría ser el número final. El Ujú. Perú no tiene pues 8.000 personas para presentar como candidatos. 50% hombres, 50% mujeres. No tenemos ese capital humano. Y por otro lado, dentro de los mismos candidatos, vemos que en el Perú se puede aspirar al máximo cargo, el de jefe de Estado, sin tener ningún tipo de pergaminos. Es realmente monstruoso lo que está pasando. O sea, ya la gente ni siquiera tiene conciencia de sus limitaciones. A mí me han ofrecido de 3 partidos ser precandidato en la plancha presidencial. Diría hasta 4. Uno tradicional y 3, o mejor dicho, con bastante bagaje y 3 de los nuevos. Yo no me he inscrito en ningún partido, porque soy consciente de la responsabilidad que eso plantea y soy consciente también que uno no tiene que aspirar a un cargo como el de presidente, teniendo ya por lo menos un equipo concreto y sobre todo ideas claras referente a varios puntos. Yo prefiero apuntalar lo que puede ser una alianza o ir Ujú. como invitado y tener una posición clara en el Senado. Pero hoy día cualquiera quiere ser presidente y lo aceptan, desde una actriz hasta una persona que a último momento se inspira y cree que la popularidad que lo puede acompañar en algún tipo de escándalo lo hace meritorio para ser candidato presidencial. No, estamos en la antesala del desastre si es que el Congreso no hace nada en esta próxima legislatura. Sí, bueno, sin caer en análisis psicológicos, pero puede que exista un sobredimensionamiento personal de las ordinarias capacidades y además movidos generalmente por una ambición desmedida, una ambición desenfrenada, pretenden conquistar el poder político eh, ignorando sus capacidades en la mayoría de los casos. Claro, en el Perú banalizamos rápidamente aquellos mecanismos, sobre todo si te pueden dar cierto poder o riqueza, ¿no? Hemos pasado Ujú. a tener universidades hasta en la sopa, ¿no? Sí. En la cual se puso de moda tener universidades, ahora cualquiera puede tener un partido, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso se ha convertido en un mecanismo buscador de prebendas. Lo que pasa en este Congreso es un ejemplo de lo que estoy señalando, búsqueda de la obra, ¿no? De la riqueza inmediata, del proyecto de ley a la medida, congresistas que se han convertido en mesa de partes de los estudios de abogados, que los vemos sustentar proyectos de ley y uno le dice, ¿qué significa tu proyecto de ley de contrataciones? Ah, no sé, déjame Ujú. leerlo. No, o sea, ¿qué es eso? Presentan un proyecto de ley y no lo pueden sustentar cuando un periodista los aborda. Eso demuestra que son simples mesas de partes de estudios de abogados que lamentablemente se aprovechan pues de la mediocridad política para hacer lo que se le da la gana. De acuerdo. Ahora vamos a retornar al tema del Congreso. Eh, sobre los partidos políticos.
si bien es apresurado, ¿qué partidos políticos y especialmente qué figuras políticas son las que mayor temor o entusiasmo le generan? En estos momentos ninguno, ¿ah? Yo no podría aventurarme a señalar a alguien en especial porque no conozco si tiene un programa, si tiene un equipo, qué es lo que está planteando. Por otro lado, soy ingeniero y matemático y tengo clarísimo que en materia política nada está dicho hasta el día Ujú. de las elecciones, en este caso de las elecciones primarias. La señora Keiko Fujimori habla que su papá es el candidato, ¿no? Sí. Y no se ha sometido a un proceso de primarias en el cual podría salir afectado, ¿no? Ujú. Porque en política todo puede suceder, igual el señor Hernando de Soto. El señor Hernando de Soto en ese sentido es un ejemplo de lo que puede llegar la política, ¿no? O sea, una persona que sin hacer ningún esfuerzo llega a un partido, habla en nombre del partido Progresemos, le cambia el nombre al partido Progresemos y se autotitula candidato presidencial. Yo creo que el señor Hernando de Soto tiene todos los pergaminos del caso para hacerlo, pero con su comportamiento demuestra que no tiene nada de político. Lo único que genera con eso es aversión en el propio partido que lo acogió. Y podrían darse unas primarias en las cuales él no termine siendo el candidato presidencial. Acá se está hablando de candidaturas sin que se hayan sometido a primarias. Y por eso es que no podemos hablar todavía de ninguna persona en especial, que dicho sea de paso ya el conjunto, el universo va a estar limitado a los que están inscritos. Ujú. Pero dentro de esos que están inscritos, hay una buena cantidad de personas que aún no se menciona su nombre, pero que podrían surgir en los próximos 18 meses sin ningún problema. Sí, sí, sí. Falta mucho. Bueno, analicemos brevemente el funcionamiento del Congreso de la República, que usted conoce muy bien, puesto que ha formado parte de él. ¿Cómo analiza el desempeño de la institución política del Parlamento? Bueno, yo considero que el Congreso, el actual, ha desentendido o no le ha dado el peso del caso a lo que significa la legitimidad política. Y es Ujú. por eso que existen contragolpes del sistema de justicia. Me refiero específicamente al caso de la señora Inés Tello y Aldo Vega, ¿no? Miembros de la Junta Nacional de Justicia que han sido repuestos. Y coloco esto como ejemplo, ¿no? Si el Congreso tuviera 20% de popularidad, el Poder Judicial no les devuelve, pues, la Ujú. autoridad y lo recoloca de nuevo en la Junta Nacional de Justicia a estos dos magistrados. La Junta Nacional de Justicia recibe de nuevo a estas dos personas y el Poder Judicial se permite hacerlo porque tenemos un Congreso de 3%. Así de simple, con un presidente mediocre hasta el infinito y con un grupo de parlamentarios que no hace control entre pares, ni tampoco hace cuestionamiento de su mesa directiva y se sienten orgullosos de tenerlo, como he escuchado a varios parlamentarios decir, ha hecho una buena labor. ¿Qué buena labor ha hecho el señor Alejandro Soto? Por favor, si todo lo que plantea se lo devuelve. Así de simple. Lo único que hay en estos momentos en el Congreso es un Congreso sui generis que ha hecho de la complicidad un estilo de hacer política con la señora presidenta, de tal forma que tenemos un conjunto de ministros muy por debajo del nivel de la mediocridad que están generando una gran cantidad de problemas, pero que no son cuestionados, porque el Congreso actúa con mucha complicidad, pues ha priorizado su permanencia hasta el 2026 en lugar de ejercer la labor que le corresponde a un Congreso, ¿no? Como es fiscalizar fundamentalmente. Hay algunos que dicen que la principal función de un Congreso es legislar, no se equivocan. Históricamente es fiscalizar, legislar y representar. No Ujú. están haciendo ninguna de las tres cosas a cabalidad Y y las desde ese funciones punto, especiales también, ¿no? así es, las funciones que se le pueden dar especialmente, pero no es, desde ese punto de vista, es un Congreso muy venido a menos, en el cual el tema moral, que es fundamental en cualquier democracia, ha sido dejado completamente de lado. De acuerdo. Bueno, sí lo he escuchado hablar sobre la moralidad, creo que en una entrevista de hace unos meses. Bueno, hay una tendencia cada vez más creciente de separar radicalmente entre la moral de la política. Esto viene de Maquiavelo, pero se impone con fuerza. No, lo que sucede con Maquiavelo
yo lo he leído varias veces. Él dice, pues los objetivos políticos ponen en cuestionamiento la moral porque hay un fin supremo que es el Estado. Ujú. Pero la humanidad ha evolucionado en los últimos siglos y ha incorporado una serie de elementos como por ejemplo los derechos humanos y cosas por el estilo. Pero la esencia de la política, desde un principio desde Aristóteles, es la moral. Sin la moral no hay gravitas, que es la autoridad, el peso que te otorga la población. Tú a nivel de una escuela o de un hogar, si tienes un padre alcohólico y te dice no tomes, no le vas a hacer caso, De ¿no? acuerdo. Si tienes un padre que tiene un pésimo comportamiento y te sugiere que te portes bien, no le vas a hacer caso, o una madre, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en los esquemas políticos. Si tenemos parlamentarios que están permanentemente en escándalos o perseguidos por la justicia, pues cualquier cosa que hagan va a ser cuestionado por la ciudadanía. De ahí que el imperio moral sea fundamental, sobre todo en la gestión pública, que va de la mano de la cuestión política, ¿no? Sí, comparto plenamente. Hace unos meses, en una entrevista para Canal N, usted decía que uno de los grandes males que sufre el actual Congreso es la pésima distribución de los parlamentarios en las comisiones. Por ejemplo, ya no se rigen por los criterios de proporcionalidad y especialización, criterios Ujú. que figuran en el artículo 34 del reglamento. ¿Considera usted que esta fallida distribución perjudica gravemente el funcionamiento del Congreso? Por supuesto, por eso yo consumo política permanentemente y cuando yo hablo de una situación como la que tú has recordado es porque lo veo, lo estudio, ¿no? Yo estoy viendo las comisiones, cómo debaten, ¿no? Porque consumo política pues las 24 horas de mi vida Ujú, y me doy cuenta del bajísimo nivel político y de especialización que hay en todas las comisiones. Uno ingresa a la comisión de trabajo, o está vacía, o nadie habla, o se vota sin debate. Yo invito a cualquier estudiante de ciencia política o a cualquier ciudadano a que vea el libro de debates de las comisiones. Es el conjunto vacío, no hay nada. Expone el presidente de la comisión, una persona, no, el que sustenta el proyecto lo habla y no hay debate y así se aprueba y llega al pleno. ¿Y por ujú. qué? Porque no hay especialistas en ninguna rama. Dime tú quién es el especialista en derecho constitucional de este Congreso, en materia laboral o en defensa. Ninguno, porque ni siquiera los militares son especialistas en defensa. Ni siquiera los dos generales, Williams y Quiabra, o los dos almirantes, Montoya y Cueto, hablan con seriedad y rigurosidad de lo que tiene que ver con su trayectoria. En absoluto, ¿no? No saben nada de inteligencia, no saben nada de lo que es defensa y seguridad, a tal punto que estamos pasando por el momento de mayor inseguridad en el país y así no hay ningún criterio de especialización y Ujú. eso hace mucho daño a la generación de políticas públicas, ¿no? Muy interesante. Bueno, debemos suspender aquí la conversación. Le agradezco, señor Chapur, por darnos tan profundas y esclarecedoras intervenciones. Muchas gracias, Alejandro, ha sido un Ha placer. sido usted muy amable. Esto ha sido En Acción. Volvemos la próxima semana.